Muy buenas tardes para todos. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo al comité organizador del evento por su gentil invitación, en especial al doctor Reinaldo Rincón por tenerme en cuenta para esta presentación. Debo declarar el conflicto de interés, que es nulo, no hay ningún interés comercial, netamente académico, aunque voy a hacer una cuña publicitaria y sí hay un interés personal. El interés es compartirles mi nuevo lanzamiento, el libro secreto de los invisibles, y sobre todo un interés real en invitar a visibilizar las personas en condición de discapacidad, a trabajar por ellas a nivel social, laboral, cultural y académico. Dentro de los primeros 10 que sigan a Felicia la Tortuga, que es el proyecto, estaré rifando y regalando uno de estos libros. Bueno, vamos a hablar de pancreatitis post-CPRE, cómo prevenirla. El cómo abordarla podría concluirlo de una vez, y se aborda igual que una pancreatitis prácticamente normal, sin embargo habrá una diapositiva de eso más adelante. Y quisiera iniciar esta presentación. At the foot of the ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. Había colocado un pie en la vía biliar. Esta es la publicación original de 1968, de mayo del 68, en donde se publicó y se reportó la primera colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y abrió un compás gigante para empezar a trabajar por todo lo que nos reunió en este importante evento de estos 2 días. Hablar de endoscopia terapéutica avanzada, de coendoscopia, de colangioscopia, hablar de vía biliar compleja. Es probablemente por eso que creo que el profesor Macún dio un pequeño paso para la cirugía, pero un gran salto para la gastroenterología y la endoscopia. Y eso nos reúne el día de hoy. En ese salto, en ese paso y en estos últimos años, hemos aprendido entonces de todo lo que hemos visto en estos días, de técnicas de acceso, de endoscopia terapéutica avanzada, de punciones, de catástrofes, de procedimientos, entre ellos todos estos, variantes anatómicas a las cuales nos enfrentamos, cálculos impactados, no están corriendo los videos, ofrezco excusas, manejo de papilas intradiverticulares, precortes, y todo esto lo hemos logrado en la medida que hemos venido haciendo y haciendo procedimientos. Esta es como la historia natural y la evolución de este procedimiento endoscópico que nos llevó a la colangioscopia, de la cual han hablado hasta la saciedad. Pero también nos enfrentó a resultados no deseados y nos enfrentó a fracasos terapéuticos y nos enfrentó a efectos adversos, dentro de ellos los más frecuentes: hemorragia, pancreatitis, perforación, colangitis. ¿Cómo se abordan estas complicaciones? Como dice ahí, hay que aprender de ellas, hay que manejarlas con calma y hay que siempre hacer una retroalimentación para poder evitar más adelante. Esta es la clasificación de Ospina, creo que todos ustedes la conocen. Pero la voy a repetir para los amantes de la vía biliar. En la clasificación de la complejidad de la CPRE, el grado 1 es cuando uno se pregunta quién me mandaría a intervenir este paciente, el grado 2, quién me mandaría a venir hoy, el grado 3, quién me mandaría a hacer endoscopia terapéutica, y el grado 4, quién me mandaría a nacer. Cuando uno está en grado 3 o grado 4, el paciente probablemente tiene algún problema, algún inconveniente, y nosotros seguramente tenemos uno más grande. Y ese inconveniente puede ser cualquiera de estas: pancreatitis, hemorragia, perforación, infección, con las clasificaciones aceptadas desde hace más de 25 años, que no han sufrido mayores modificaciones y que están desde la publicación de 1998, y que nos lleva a una gran pregunta. Como lo decía William Shakespeare, ¿hacer o no hacer? La respuesta es hacer, pero no hacer CPRE diagnóstica. Hacer procedimientos realmente indicados, procedimientos terapéuticos, procedimientos adecuadamente estudiados. Estos son los criterios de probabilidad de coleocolitiasis, probablemente la principal indicación de CPRE, y probablemente todos los conocen hasta la saciedad.
No lo traigo aquí para contárselos porque todos lo manejan y porque aún son los criterios vigentes, probabilidad baja, intermedia o alta de coledocolitiasis. Sin embargo, esos criterios, a medida que han avanzado los desarrollos tecnológicos, pues no han desaparecido, pero nos han permitido complementarnos con herramientas diagnósticas y terapéuticas. Es decir, que siempre hay otro camino y probablemente ese camino también podía ser mejor, que es lo que hemos visto, ecoendoscopia, ultrasonografía, resonancia magnética, ampliamente difundida, conocida y sobre todo certificada como métodos diagnósticos que nos dan una precisión alta para saber cuál es el paciente que debemos intervenir. No solo por cálculos grandes, medianos, sino también por cálculos muy pequeños que desde hace muchos años sabemos que podemos identificar con un mayor rendimiento con estas herramientas diagnósticas. Entrando o avanzando en la materia pancreatitis, post-CPRE, pues tiene una gran cantidad de factores relacionados con su etiología. El daño mecánico, el daño térmico, la infección, la activación de enzimas, la alergia, el medio de contraste, las presiones hidrostáticas, todo esto genera un proceso inflamatorio que va a llevar sin lugar a dudas a una pancreatitis. Pancreatitis que la definición ha venido cambiando y es que en 1991 apareció la definición de pancreatitis como elevación de la amilasa por lo menos 3 veces el valor normal 24 horas después del procedimiento. Y siempre que se subían las amilasas, decíamos que había una pancreatitis. Luego apareció el concepto de hiperamilasemia post-CPRE y entonces esto empezó a perder un poquito de valor y apareció en 1996, 5 años después, la palabra dolor. Es decir, el dolor asociado a la hiperamilasemia temprana después de un procedimiento se trataba de una pancreatitis. Sin embargo, el consenso actual habla de que es un nuevo dolor o exacerbación de un dolor que ya traía el paciente asociado a elevación de enzimas, amilasa o lipasa, 3 veces su valor normal, que obliga a hospitalizar o prolongar la hospitalización del paciente después de una colangiografía. Esa es la definición del consenso actualizada y es con la que nos debemos quedar. Estos son estudios en donde se están comparando la sensibilidad y especificidad y definitivamente, como ya se ha hablado en este simposio, la lipasa tiene un valor muy alto, un valor predictivo positivo para el diagnóstico de la pancreatitis cuando su valor es superior a 3. Ese es como el punto de corte que debemos tener en cuenta. En cuanto a la incidencia, pues la incidencia varía dependiendo de la serie que usted revise. Sin embargo, las nuevas publicaciones y los metaanálisis hablan de que hay una incidencia que puede oscilar entre el 0,5% y el 10%, pero lo interesante es que varía dependiendo de la serie y de la ubicación geográfica que usted revise. Cuando uno revisa las publicaciones europeas, la presencia de la pancreatitis está alrededor del 8,4% con una mortalidad de 0,2%, en Asia es del 9 al 0 y en Norteamérica es mucho mayor la presencia de pancreatitis, pero con una mortalidad inclusive más baja. Pancreatitis que también tiene una clasificación, se había hablado y se ha aceptado que son estas, una pancreatitis leve, moderada o severa. Sin embargo, la recomendación actual es no solo regirse por este concepto, sino trasladar el paciente a las clasificaciones de Atlanta y a las revisiones actualizadas, en donde debemos enfocar no solo su diagnóstico, sino su terapéutica. Como habíamos hablado, ya este es el proceso fisiopatológico con muchos factores relacionados, técnicos, del medio de contraste, de la presión, de la velocidad con la cual el auxiliar inyectó el medio de contraste, y todo esto va a generar activación del zimógeno, secreción inhibida, liberación de citoquinas, con la consecuencia inflamación pancreática y la catástrofe que esto representa para quienes amamos la vía biliar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que hay unos peligros, que hay unos factores de riesgo que tenemos que identificar cuando hacemos CPRE y es algo en lo cual se ha venido trabajando desde hace muchísimos años. Esta publicación ya casi completa 20 años del doctor Freeman, muy clásica, todos la conocemos, pero nadie conoce el dibujo o la gráfica original. De hecho, en todas las revisiones que hay siempre aparece es la misma porque la gráfica original es muy difícil de encontrar. ¿Qué decía? Que hay mayor riesgo en las mujeres, que hay mayor riesgo en las mujeres que tienen bilirrubinas normales, que hay mayor riesgo en las mujeres que tienen bilirrubinas normales y que se sospecha una disfunción del esfínter de Oddi, que hay mucho mayor riesgo si hubo dificultad para canular y que definitivamente si todos estos se suman, el riesgo es mucho mayor. Aquí lo importante, más allá de las 4 o 5 variables, es entender el concepto sinérgico de cómo cada uno va aumentando el riesgo y nos va a permitir identificar cuáles son los pacientes que pueden tener un mayor riesgo de realizar o de presentar una pancreatitis después del procedimiento. Las guías en consenso, tanto de la Asociación Americana como Europea, ha definido que hay
Factores definitivos y factores probables, unos relacionados con el paciente y otros relacionados con el procedimiento, y es lo que veremos aquí. Dentro de los relacionados con el paciente está la historia previa de una pancreatitis post-CPRE. El que ya la hizo probablemente la va a hacer nuevamente, entonces hay que tener cuidado. Las pacientes que no tienen una dilatación del colédoco, las mujeres, nuevamente el sexo femenino, la historia previa de pancreatitis ya sea post-CPRE o no, la sospecha de disfunción del esfínter de Oddi y las mujeres jóvenes. Estos son factores de riesgo relacionados con el paciente que debemos tener permanentemente en mente. Hay unos factores relacionados con el procedimiento, dificultad para canular, la canulación múltiple del conducto pancreático, cuando se hacen procedimientos con dilatación, la utilización del precorte, y lo coloco en rojo porque ese es muy importante que debatamos un poquito más adelante al respecto. Y como les mencionaba, relacionados con ese procedimiento, a esos factores de riesgo, el principal es la dificultad para canular. Algunos autores, como el doctor Chen, han publicado esta clasificación en donde se habla de la morfología de la papila y qué valor tan importante tiene cuando se hace la revisión del trabajo, porque el tipo 2, es decir, esas papilas pequeñas, puntiformes, difíciles de canular, a veces inclusive cubiertas por un pliegue, tienen falla o posible falla en la canulación hasta el 12%, pero un riesgo de pancreatitis casi cercano al 20%. Entonces, vemos como un paciente, antes de entrar a la sala de procedimientos, podemos identificar sus riesgos, y una vez entremos frente a la papila, también podemos sospechar en quiénes podemos tener una mayor incidencia de la complicación. La canulación difícil, definida con esa clásica mnemotecnia del 551, más de 5 minutos frente a la papila, pero no mirándola, porque uno a veces entra, la mira, la analiza, más de 5 minutos intentando, más de 5 intentos de canular y una canulación accidental. Esos ya son criterios de canulación difícil. Cuando me han invitado a dar conferencias de canulación difícil, la segunda diapositiva que coloco siempre es ¿para quién es difícil? No es lo mismo la canulación difícil para el doctor Peñalosa que para uno de sus residentes. Eso es muy importante de tener en cuenta. ¿Para quién es difícil la canulación? Y esa canulación accidental, ¿qué hay que hacer? Es muy importante porque a todos nos puede suceder, canulamos el Wilson, muchas veces por temor lo que hacemos es retirar la guía, y eso es lo que no hay que hacer. Hay que dejar de una vez la guía, aprovechar que canuló mal y utilizar la técnica de doble guía para buscar más arriba de esa canalización la vía biliar. El otro factor que casi nadie menciona es este, y es el factor relacionado con el especialista. Este factor es muy importante porque son factores técnicos y de experiencia. La canulación difícil es más difícil en la medida que el especialista tiene menos experiencia, y eso es lo que se denomina el factor Julio. No porque Julio sea el muchacho de la diapositiva que se está graduando y tiene un duodenoscopio en la mano, sino porque eso está medido, y en Estados Unidos y en Norteamérica, en Canadá también, los programas y los fellows inician entre julio y agosto, y se ve cómo automáticamente la curva de complicaciones en los procedimientos terapéuticos, especialmente en vía biliar, aumenta. Entonces, por eso se denomina el factor Julio, porque está relacionado con el mes en el que inician los fellows. El factor endoscopista, estudiado desde hace más de 20 años, en donde se recomienda que quienes realicen la CPRE tengan experiencia, hagan frecuentemente procedimientos. Se había hablado de 250 o 500 al año, mínimo 2 por semana. Hay grupos de trabajo que no están de acuerdo con estos números, pero yo sí preferiría que quien va a realizar la CPRE tenga una experiencia importante, porque eso definitivamente va a disminuir la posibilidad de complicaciones. Esta es la experiencia personal: 6.076 colangios, 39 ampulectomías, 67 spyglass, y de esos procedimientos he registrado 42 complicaciones. Es muy importante, 42 pancreatitis. Es muy importante que tengamos en cuenta que no es que sea John Ospina el que se sale de la serie, sino que muchas veces en nuestro medio no hay posibilidad de seguirlos por completo a todos, y entonces puede que la cifra sea mayor, pero esta es la que tengo registrada. Y esa es la invitación de esta diapositiva, al registro. Es muy importante que nosotros nos conozcamos, porque podemos creer que lo estamos haciendo bien cuando en realidad estamos enfrentados a bastantes inconvenientes. Traigo esta revisión porque es el tema más importante: cómo prevenir la pancreatitis. Y esto salió hace mes y medio. ¿Cómo prevenirla? Es una guía magnífica, 32 páginas resumida en 3 dibujos que ahora vamos a mirar. Lo que traigo en esta diapositiva es el inicio.
No se alcanza a leer, pero me llama mucho la atención cómo en las nuevas guías de la Asociación Americana arranca la introducción diciendo que esto es una guía y que como guía no es un dogma de fe, uno, pero sobre todo que no tiene un valor jurídico a la hora de usted defenderse de una posible demanda. Y eso está impreso en las revistas que ustedes están leyendo y en las guías que estamos siguiendo. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Son guías, son recomendaciones, pero no nos van a salvar de una demanda. Primer paso para prevenirlo. Sí, señores. La selección adecuada. Selección adecuada ¿de quién? Del paciente. Identificar los factores de riesgo. De los accesorios. No podemos estar trabajando en Bogotá con accesorios que no son adecuados, con unidades electroquirúrgicas que no son adecuadas, con personal que no está entrenado. Ojalá en ningún lado, pero desafortunadamente nuestro sistema de salud hace que probablemente en otras latitudes nuestro sistema y nuestra atención no cuente con todos los recursos. Pero mientras esté el recurso hay que buscar que sea el mejor. Y definitivamente la selección adecuada del especialista. Este procedimiento, este calculito de 10 milímetros o de 8 o de 7 es para mi fellow que se va a graduar, o esta colangioscopia, spyglass con litotripsia es para el que acaba de ingresar. Eso es muy importante. Selección adecuada, paciente, accesorios especialistas, registro adecuado, como les mencionaba, pero sobre todo entender que la CPRE también se clasifica en grados, y hay grados de intervención, entonces hay procedimientos técnicamente más sencillos, cuando uno está empezando la curva, unos más avanzados y unos definitivamente mucho más complejos, que quiero aquí insistir en algo que no es el objetivo de la conferencia, pero sí es mi deber, y es que a veces queremos correr sin caminar. Y hay pacientes, hay especialistas que llevan 50 CEPRES, pero llegan a una institución en donde tienen spyglass y creen que pueden saltar de una vez a hacer colangioscopia. Es muy importante completar sus curvas. La prevención, como ya lo han mencionado, la aplicación de los AINES rectales, el NNT ya está más que identificado, se necesitan más o menos se necesitan 8 pacientes tratados con AINES para disminuir la complicación. Los AINES orales no sirven, hay que tener cuidado en las mujeres embarazadas, en los pacientes con antecedentes de Steven Johnson, los pacientes que tienen falla renal, creatinina mayor de 1,4, úlcera péptica. La hidratación, la super o hiperhidratación es muy importante tener en cuenta en el periprocedimiento, pre, durante y post, teniendo en cuenta los pacientes de riesgo como cirróticos, falla cardíaca, falla renal. Hay trabajos que asocian la nitroglicerina sublingual, pero no se ha demostrado una evidencia grande al respecto. Esta es la evidencia, el metaanálisis en donde muestra la revisión de gastrointestinal endoscopy que los AINES intrarrectales definitivamente disminuyen la posibilidad de pancreatitis y la disminuyen en 50%, no es una cifra despreciable. Entonces, como mencionó el doctor Concha y como se ha mencionado en el transcurso de este evento, aplicar los AINES intrarrectales es fundamental. La pregunta aquí en medio de tanto endoscopista amante de la vía biliar es ¿quién utiliza los AINES intrarrectales? Por favor, levanten la mano. Gracias. No más preguntas, señor juez. 5. Ahora, ¿quién utiliza el cinturón de seguridad en su carro? La multa cuenta a favor, entonces uno trata de evitarlo. Creo que la campaña pedagógica es muy importante, nos disminuye el riesgo, nos va a disminuir complicaciones, nos va a mejorar la posibilidad de tener sueños tranquilos, dormir tranquilo no tiene precio, utilicemos el cinturón de seguridad. Esta es una analogía que les quiero traer con los factores relacionados en prevención y vamos a hablar de factores relacionados en disminución de accidente automovilístico y el primero es el cinturón de seguridad. Para que estén tranquilos, los 95% restante del auditorio, la pregunta en el DDW de hace un mes para los presentes era ¿por qué no utilizamos la indometacina rectal? Estas publicaciones son de ellos, pero ellos mismos se preguntan por qué no la utilizan y es que realmente no la utilizan. En favor de esa respuesta está esta oportunidad de negocio. Y es que nada ha subido tanto como el Bitcoin como la indometacina rectal. Y podría ser un sistema o un negocito complementario para quienes estén interesados y pueden ver cómo el valor cuando se autorizó por la FDA hacia el 2002 era de $2 la indometacina rectal, para el 2016 un supositorio costaba $34, en el 2018 $170, para el 2023 vale $600. Ojo,
$600 del distribuidor al hospital, pero el hospital cobra un sobrecosto. Entonces, en un trabajo publicado en JAMA, que es el que tengo ahí citado, puede cobrarse hasta $5.000 por una indometacina rectal. En Cruz Verde, en Colsubsidio y en otras farmacias, la caja de supositorios de Voltaren vale 20.000 pesos, 25.000. Entonces, podríamos pensar en la exportación de supositorios y no de otros productos. Dentro de los criterios de prevención, ahora está el intraprocedimiento. La utilización siempre de la técnica con guía, no canular sin guía. Y si canulamos accidentalmente, cambiar al sistema de doble guía. Ojo, es muy importante tener en cuenta que ojalá la guía no pase la cabeza de páncreas. Entonces, cuando pasemos la guía, pasémosla suave, tomamos la imagen fluoroscópica, miramos dónde estamos posicionados, porque ese es un factor de riesgo. Y el otro, sin lugar a dudas, es la colocación del stent pancreático, que ha tenido debate de 3 French, de 5 French, con aletas, sin alas, cuánto tiempo dejarlo, retirarlo a la semana, no retirarlo. Lo que se ha concluido hasta el momento, perdón, miro el tiempo, me voy a extender, qué pena con el organizador, 3 minuticos, pero no quisiera dejar las ideas sueltas, es de 5 French por 3 centímetros, hacer un control radiológico entre los 10 y 15 días posteriores y si la prótesis permanece, pues retirarla por vía endoscópica, que es un procedimiento muy sencillo de retiro que no ofrece mayor complicación, pero sí definitivamente previene. Y ahí están los metaanálisis y las conclusiones tanto de la Asociación Europea como Americana, en donde dice que el stent disminuye el riesgo. ¿Quiénes utilizan stent de rutina cuando canalizan el páncreas? Perfecto. Uno de los trabajos importantes es que se ha mostrado cómo en la medida en que se aumenta el uso de AINES, disminuye la utilización del stent. Entonces, probablemente la gente dice, utilizo el cinturón, pero no compro un carro con airbag. Yo creo que deberíamos utilizar los dos, porque de la misma forma, como es sinérgica los riesgos, es sinérgica la manera de prevenirlo. Para debate, sin lugar a dudas, la técnica de precorte para abordar la vía biliar compleja o en los pacientes que tienen riesgo de canulación difícil o en los pacientes en que se ha identificado que son de alto riesgo. Técnica que, como ven en las publicaciones de hace 20 años, 22 años, el doctor Peter Cotton decía que era una técnica casi que endemoniada y que debería ser solo utilizado por expertos. Yo no creo que sea endemoniada, pero sí creo que debe ser utilizada por expertos y creo sin lugar a dudas que esos trabajos en donde muestran que el precorte aumenta el riesgo son trabajos que no se han realizado probablemente de la mejor manera metodológica, y yo no soy epidemiólogo, pero Alejandro me podrá corregir, muy parecido a como salió esa publicación hace 5 años que decía que las bebidas light aumentaban el colesterol. Claro que aumentan el colesterol porque quien toma la bebida light va y se come la hamburguesa o la fritanga o el chicharrón o la papa y cree que está siendo protegido. Entonces el colesterol sube por el alimento pero no por la bebida. Igual manera como el precorte aumenta la posibilidad de pancreatitis, pero no por el precorte como tal, sino porque es la técnica de rescate de la canulación fallida. Entonces cuando yo hago un precorte por canulación fallida, pues ya llevé 5 canulaciones, 5 minutos, ya entré al páncreas, entonces probablemente el riesgo está determinado por otro factor. Sin embargo, hace un mes nuevamente en DDW se planteaba el cambio en la técnica y la modificación permanente de la CPRE entrando por fistulotomía para prevenir la pancreatitis. Eso quedará en el debate, pasarán muchos años, pasarán muchos trabajos y el tiempo nos lo dirá. Lo otro importante a tener en cuenta, la técnica de corte o de coagulación, siendo ampliamente demostrado que el corte puro disminuye la posibilidad de pancreatitis, pero aumenta las posibilidades de hemorragia. Y en el último ítem de prevención está la hiperhidratación. Es muy importante hidratar adecuadamente a los pacientes. Ha habido controversia en qué es hiperhidratación, entonces hay varias recomendaciones, yo les traigo las 2 más aceptadas, un bolo previo a la CPRE de 20 cc por kilo, continuar durante el procedimiento a 3 centímetros cúbicos por kilogramo de lactato de Ringer y después del procedimiento 8 horas de 1.5 cc por kilo por hora. Y la otra opción es 3 centímetros cúbicos por kilo durante el procedimiento, seguido de un bolo de 20 centímetros después de la CPRE y continuar 8 horas más con hiperhidratación. Esto definitivamente también ha demostrado que disminuye el riesgo de pancreatitis. ¿Quiénes realizan hiperhidratación en sus pacientes?
Bueno, ya somos más, eso está muy bien, y esos son los sistemas de estabilización y el ABS para disminuir los accidentes de tránsito. En cuanto al tratamiento, pues como les mencionaba desde el inicio, la analgesia, el ayuno, el soporte hidroelectrolítico, aunque hoy día está en debate si es válido llevarlos a una terapia de fluido tan elevada como lo hacíamos antes. Identificación temprana de los pacientes es sin lugar a dudas algo muy importante. Las clasificaciones, el seguimiento, el traslado a UCI, básicamente lo mismo que hacemos con todos los pacientes. Para llevar a casa, la selección adecuada del paciente, la técnica, no corren los videos tristemente, la técnica convencional de canulación, estratificar el riesgo de nuestro paciente, utilizar doble guía, contraste previa verificación de que estamos en adecuada posición con la guía, inyección lenta, utilización de bipolar, de técnica bipolar y ojalá en corte puro. Recordar que la experiencia mejora la incidencia de complicaciones, pero no del todo, porque precisamente entre más expertos vamos a hacer casos más complejos y estos van a tener mayores riesgos. Entonces va a haber un momento en donde va a ser prácticamente imposible disminuir nuestra incidencia de complicaciones y de pancreatitis. Es importante recordar sabiamente lo que dijo el doctor Peter Cotton, se complican más los pacientes que menos necesitan los procedimientos, entonces seamos muy juiciosos en la selección adecuada. La infografía que nos resume el cinturón de seguridad, el ABS y el airbag para el vehículo, es decir, los AINES intrarrectales, la hidratación procedimiento importante y la canulación con doble guía y la colocación del stent. Haciendo nuevamente una cuña publicitaria, quiero traer una frase de este personaje, Albert Einstein. Este es uno de los dibujos que está en el libro y que ilustró mi hijo Juan Diego, y Albert Einstein tenía esta frase que decía: locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo una y otra vez. Si queremos disminuir nuestros resultados de complicaciones, mejorar las estancias hospitalarias, disminuir los riesgos para el paciente, tenemos que empezar a modificar nuestras técnicas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar todas las medidas de precaución que se puedan, todo va a favor. Sin embargo, algo que quiero resaltar es que no importa si su carro tiene inclusive barra antivuelcos, lo más importante es escoger el especialista adecuado. Y ese especialista adecuado sabe que nunca puede ser confiado, porque cuando uno cree que domina una técnica, la técnica puede saltarle y dominarlo a uno. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación.